Una noche, de regreso a casa tras una larga jornada de investigación, divisó un vehículo de transporte que la seguía a una distancia prudente. Sus distintivos indicaban que era un vehículo privado, no de la estación. En lugar de miedo, Vivian sintió una extraña tranquilidad al reconocer el mismo vehículo que solía aparecer cuando trabajaba en el turno de cierre, cuando los ciclos nocturnos artificiales dejaban los pasillos vacíos y vulnerables, y los sistemas ambientales de la estación Helix se intensificaban al acercarse el verano simulado, obligando al sistema de climatización del restaurante a trabajar más para mantener una temperatura agradable. El cabello oscuro de Vivian se le pegaba al cuello mientras servía cócteles carísimos a turistas que desconocían la violencia que se había desarrollado bajo sus pies, que solo veían la glamurosa fachada de la vida orbital sin comprender sus peligrosos secretos. Un noticiero local publicó un breve artículo sobre el aumento de la delincuencia en el sector comercial. El artículo apareció y desapareció del acceso público en cuestión de horas, borrado por desconocidos, dejando solo versiones archivadas en archivos recónditos que Vivian encontró a través de las bases de datos de investigación de su instituto. La profesora Arlo asignó un trabajo final sobre los factores psicológicos que rompen las estructuras de lealtad en las organizaciones criminales. Vivian no pasó por alto la ironía, pues investigaba marcos teóricos mientras poseía una experiencia práctica que jamás podría citar. Su comprensión de la traición y la confianza había trascendido los conceptos académicos para adentrarse en la realidad vivida, un conocimiento adquirido a base de miedo e incertidumbre. El llavero de plata se calentaba en su bolsillo por el constante uso. Sus dedos buscaban su consuelo en los momentos de ansiedad entre clases. Una noche, mientras estudiaba, descubrió una costura oculta. La letra H se deslizaba lateralmente, revelando un código de contacto grabado en el metal, encriptado en formato estándar de estación helicoidal. La artesanía revelaba la meticulosidad de Orbat. Ingeniería de precisión disfrazada de obsequio decorativo, utilidad enmascarada como lujo, protección oculta a plena vista. El código parecía ser para comunicaciones de emergencia, eludiendo las redes de estaciones estándar en busca de algo más seguro. Vivian memorizó la secuencia de inmediato, borró cualquier evidencia digital de sus dispositivos personales, pagó en efectivo por un comunicador desechable y lo guardó en sus provisiones de emergencia. Su adaptación a esta peligrosa nueva realidad se produjo con una inquietante facilidad, gracias a instintos de supervivencia que desconocía poseer. Su asesor académico notó el cambio en su enfoque de investigación, pasando de la justicia penal en general a estudios específicos sobre estructuras del crimen organizado y protocolos de protección de testigos. Preparándote para las solicitudes de seguridad de la estación, preguntó con tono alentador, aunque su acento marciano hacía que ciertas palabras sonaran cortantes y precisas. Ignoraba que ella estaba trazando un plan para su propia supervivencia en lugar de planear una carrera. Las cámaras de seguridad de toda la estación Helix se registraron en la noche de conciencia de Vivian. Su posicionamiento y patrones de cobertura se volvieron repentinamente relevantes para la navegación diaria. Los puntos ciegos se convirtieron en conocimiento táctico. Los horarios de rotación se transformaron en patrones predecibles. Los sistemas digitales frente a los analógicos representaban diferentes vulnerabilidades. La información antes invisible ahora parecía vital, datos esenciales para alguien que navegaba en aguas peligrosas. El inspector Dumont apareció en sus aposentos sin previo aviso. Su placa se proyectó en un pequeño holograma mientras le hacía preguntas aparentemente casuales sobre su horario de trabajo y sus observaciones sobre los recientes acontecimientos en la cresta estelar. Solo estoy investigando informes de actividad sospechosa en los sectores comerciales, explicó, escrutando su rostro en busca de señales de conocimiento que ella deseaba ocultar desesperadamente. Solo soy una camarera que estudia en el Instituto Técnico, respondió Vivian, fingiendo inocencia. La mentira se formó con facilidad a pesar de su pulso acelerado. Apretó el llavero en su bolsillo como un talismán. En los restaurantes de alta cocina no pasa nada sospechoso, salvo quizás cobrar 30 créditos por pasta sintética. La sonrisa de Dumont no transmitía calidez,
Su mirada era calculadora mientras procesaba su evasiva. Horváth Kal no cena con cualquiera que le atienda, insistió, con un tono que sugería una doble intención. La forma en que se suponía que ella debía ser capaz de hacerlo. El conocimiento que el inspector tiene de los hábitos y rutinas de Horváth me interesa profesionalmente en mi puesto de seguridad de la estación. Un escalofrío recorrió las venas de Vivian, a pesar de la temperatura controlada de los aposentos. El conocimiento que el inspector tenía de los hábitos de Horváth confirmaba sus sospechas sobre la vigilancia, algo que había temido pero no confirmado. Los clientes habituales piden camareros habituales, replicó, fingiendo indiferencia mientras calculaba cuánto sabía él en realidad. La constancia mejora las propinas. Economía básica. Su organización ha expandido sus operaciones recientemente, continuó Dumont, ofreciendo información como cebo. Poniendo a prueba sus reacciones. Nuevas empresas, nuevos sectores, atrayendo la atención de entidades menos amistosas que la seguridad de la estación. Las personas asociadas con él tienden a desaparecer o a ascender rápidamente. Rara vez algo intermedio. La luz artificial se filtraba a través de la mirilla. La rotación de las estaciones Helix las llevaba hacia el lado iluminado de su órbita. La inmensidad azul de la Tierra dominaba la vista. Océanos y continentes se veían surrealistas por la distancia y la perspectiva. ¿Hay alguna pregunta en esta conversación, inspector? Preguntó Vivian, con su próximo examen acercándose, mientras esta atención no deseada consumía el poco tiempo de preparación que tenía. Solo un consejo amistoso, respondió Dumont, enderezándose tras su postura informal apoyada en el marco de la puerta. Las trayectorias profesionales se definen mucho antes de lo que la mayoría cree. Señorita Holt, elija con cuidado qué camino tomar antes de que no haya vuelta atrás. La advertencia del inspector resonó en su mente durante su último periodo de exámenes, compitiendo con las definiciones de causa probable y cadena de custodia mientras llenaba las hojas de respuestas con respuestas cuidadosamente formuladas. La ironía del examen. Sobresalir en teoría policial mientras ocultaba secretos a la seguridad de la estación no le pasó desapercibido. Le generaba una disonancia cognitiva que le costaba reconciliar. Esa noche, sola en sus aposentos, con el único zumbido de los sistemas de soporte vital como compañía, Vivian finalmente abrió el segundo sobre que había aparecido en su casillero esa mañana, dejado allí por desconocidos mientras asistía a clases. Dentro, no encontró créditos, sino la documentación de una beca académica completa, con membrete legítimo del Instituto Técnico Helix, avales oficiales del comité de becas y nada que la vinculara con Horváth Kal o su organización, al menos que una simple investigación pudiera revelar. Las vacaciones de verano se extendían ante ella con una cantidad incómoda de tiempo libre. Su horario de trabajo reducido en la cresta estelar le dejaba horas que nunca había experimentado durante sus 3 años a bordo de la estación. Pasaba las mañanas en el gimnasio de gravedad, las tardes leyendo textos de xenopsicología no asignados por sus profesores y las noches estudiando patrones de poder y violencia que los libros de texto convertían en teoría académica. Llegó el jueves de nuevo. El restaurante se preparaba para el servicio de la noche cuando Gideon la llamó a su oficina con una solemnidad inusual. El señor Kal ha solicitado una cena privada esta noche, explicó, evitando el contacto visual con un gesto que denotaba incomodidad. En su residencia del sector premium, no aquí. Pidió específicamente que asistieras. La invitación, formulada como una reunión de trabajo en lugar de un encuentro social, conllevaba implicaciones que iban más allá de su significado literal. ¿Es posible rechazarla?, preguntó Vivian, sabiendo ya la respuesta por la expresión de alarma de su jefe. El tránsito por el sector premium de la estación Helix reveló una riqueza que solo había vislumbrado desde los pasillos de servicio. Unidades residenciales más grandes que la mayoría de las naves orbitales, con miradores que ofrecían vistas despejadas de la Tierra. Vivian permaneció rígida en la cápsula de transporte automatizada. El silencio de los conductores intensificaba sus pensamientos acelerados mientras pasaban por múltiples controles de seguridad,
cada uno escaneando sus credenciales y marcadores biológicos antes de concederle acceso a áreas cada vez más exclusivas. La residencia de Horvath la sorprendió. No era la ostentación que esperaba, sino un elegante apartamento esquinero con ventanales del suelo al techo, una sofisticación discreta que denotaba confianza en lugar de inseguridad. Plantas reales, cuyo mantenimiento en un entorno orbital resulta increíblemente costoso, llenaban lugares estratégicos en todos los espacios habitables visibles. Los sistemas de seguridad, camuflados en los detalles arquitectónicos, preservaban el carácter estético de la unidad al tiempo que proporcionaban una vigilancia integral. La transformación de figura pública a ser privado fue sorprendente por su plenitud, la formalidad del mundo, y 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 la formalidad del mundo. Gracias por aceptar mi invitación, saludó, con una formalidad que contrastaba con la evidente intimidad del lugar. Su gerente sugirió que rechazarla no era una opción. Vivian respondió con sinceridad, siguiéndolo a un comedor donde había una mesa puesta para dos, en lugar del servicio de camareros que esperaba. La constatación la sumió en la incertidumbre, rompiendo su habitual compostura. «No estoy aquí para servir la cena, ¿verdad?», preguntó, observando atentamente su reacción. Intentando descifrar el lenguaje corporal alienígena, que solo comprendía parcialmente gracias a sus breves módulos de xenobiología. «Está usted aquí porque el inspector Dumont le ha estado haciendo preguntas específicamente sobre usted, no solo sobre la cresta estelar o sobre mí», explicó Horvath, señalando una silla que su asistente doméstico había acercado con una eficiencia casi mecánica. «Su interés sugiere que hay filtraciones que no puedo permitirme sobre los últimos acontecimientos». A Vivian se le hizo un nudo en el estómago al sentarse. La implicación era clara. Las sospechas recayeron sobre ella a pesar de su silencio, a pesar de su cuidadosa evasión de las preguntas que no debía responder. «No le he dicho nada porque no hay nada que decir», insistió. Ifínges buscó instintivamente el llavero en su bolsillo, buscando la seguridad de la protección prometida pero aún no demostrada. «Lo sé», respondió Horvath con sencillez, sorprendiéndola con su inmediata seguridad. Si creyera lo contrario, esta cena sería mucho menos agradable para ambos. La afirmación, pronunciada sin amenaza ni emoción, transmitía, sin embargo, una absoluta certeza sobre las consecuencias que ella no quería contemplar. Vinos de añada de primera calidad aparecieron en copas de cristal, servidos por camareros que aparecían y desaparecían con una eficiencia tan profesional que denotaba una amplia formación. «La beca ha llamado su atención», continuó Horvath, sin apartar sus ojos dorados de su rostro, «a pesar de mis considerables esfuerzos por establecer su legitimidad sin lugar a dudas. Todavía no la he aceptado», le recordó Vivian, aunque la seguridad financiera que ofrecía la tentaba a diario, y el peso abrumador de la matrícula y los gastos de manutención amenazaba con poner fin a sus estudios. Antes de terminar, Horvath la observó a la luz de las velas, que suavizaba los rasgos duros de su rostro dracónico, haciéndolo parecer momentáneamente menos extraño a pesar de sus obvias diferencias fisiológicas. «Las líneas existen principalmente en la teoría académica, señorita Holt. La realidad opera en gradientes de necesidad y consecuencia». Un chef apareció con el primer plato, una presentación digna de las mejores ofrendas de la cresta estelar, aunque el apetito de Vivian se había esfumado bajo el peso de la conversación. «Dumont cree que me está reclutando», afirmó con franqueza, sosteniendo su mirada directamente a pesar de que sus instintos le advertían que no desafiara a los depredadores alfa. «¿Tiene razón? ¿Qué cree usted?», replicó Horvath, dejando la pregunta flotando entre ellos mientras degustaba el vino, con la apreciación experimentada de alguien que había catado vinos de múltiples sistemas estelares. «¿Que estoy ofreciendo educación a un estudiante prometedor, o incorporando a un nuevo agente a una organización criminal? Ojos». Vivian meditó su respuesta cuidadosamente, consciente de que la honestidad podría ser peligrosa pero necesaria para navegar por estas aguas cada vez más traicioneras.
Creo que está diversificando sus inversiones, respondió, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Nacido de la desesperación, evaluando el potencial mientras me preguntaba si era más valioso como aliado o como una carga. Un relámpago fracturó el vacío más allá de las ventanas. Una tormenta iónica se formó en las partículas cargadas que se acumulaban cerca de los generadores del campo magnético de la estación. Su conversación continuó a través de varios cursos, temas que iban desde la teoría académica hasta las aplicaciones prácticas de la energía que los libros de texto nunca abordaban con honestidad. El sindicato BENIC te ha identificado, afirmó Horváth sin rodeo sobre el postre, con una naturalidad que desmentía la gravedad de la declaración. El cubierto de Vivian se congeló a medio camino de su boca, el apetito se evaporó instantáneamente mientras las implicaciones se cristalizaban en su mente como hielo formándose en el vacío. «¿Por la advertencia que te di?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta escrita en sus palabras, en la forma en que sus alas se movían en lo que ella estaba aprendiendo a reconocer como agitación. Su vigilancia te captó dando vueltas a esas palabras, pasándome la cuenta, confirmó, con un tono pragmático a pesar de estar hablando de lo que equivalía a una sentencia de muerte desde cualquier punto de vista razonable. Te consideran directamente responsable del fracaso de su agente y su posterior eliminación. El llavero plateado parecía quemarla por dentro. El bolsillo, cuyo propósito de repente se hizo terriblemente claro. El código de contacto dentro, se dio cuenta en voz alta, observando su expresión en busca de confirmación. Es para cuando vengan a por mí. Mi seguridad no puede mantener una vigilancia constante sin atraer la atención no deseada tanto de BENIC como del inspector Dumont, explicó, con la tensión visible en el ligero apretón de su mandíbula. Las escamas reflejaban la luz en patrones que sugerían estados emocionales que ella no podía interpretar del todo. El código conecta directamente con mi equipo de respuesta, obviando todas las redes de comunicación estándar de la estación. La precipitación comenzó a golpear las ventanas. La condensación de los procesos atmosféricos de la estación creaba patrones climáticos artificiales que imitaban los ciclos naturales de la Tierra. El agua corría por las superficies transparentes como lágrimas, distorsionando la vista de la Tierra hasta que los continentes se convirtieron en patrones abstractos de luz y oscuridad. Nunca pedí esta protección ni el peligro que la conlleva, susurró Vivian, la ira entrelazándose con el miedo mientras su futuro cuidadosamente construido se desvanecía bajo la realidad de su situación. Sus sueños de graduarse, de obtener credenciales legítimas, de construir una carrera en xenopsicología, ahora parecían increíblemente ingenuos. La elección se volvió irrelevante en el momento en que «decidiste salvarme la vida», respondió Horváth sin disculparse, con la mirada fija en el centro de mesa cuidadosamente dispuesto. Ahora ambos afrontamos las consecuencias. Tú, las de la compasión. Yo, las de la deuda contraída. La palabra «deuda» flotaba entre ellos. No estábamos cargados de ella, con implicaciones que iban más allá de la obligación financiera. En su mundo, en la compleja red de organizaciones criminales que operaban en las sombras de la estación Helix, las deudas creaban vínculos tan fuertes como las fuerzas moleculares, obligaciones que trascendían la simple transacción. ¿Qué esperas exactamente de mí a cambio de esta protección?, preguntó Vivian, expresando la pregunta que la había atormentado desde su primera conversación real, desde el momento en que se dio cuenta de que advertirle había alterado fundamentalmente su trayectoria. Inicialmente, nada más allá de la discreción, respondió Horváth con sorprendente franqueza. Su disposición a hablar con claridad resultaba de algún modo más inquietante que la evasión. Con el tiempo, tus dotes particulares para la observación, la psicología y la evaluación rápida resultarán valiosas en ciertas negociaciones y evaluaciones que requieren una perspectiva humana. Vivian rió sin humor. El sonido resonó contra el fondo de la lluvia artificial que golpeaba el acero transparente. ¿Me estás ofreciendo un puesto después de graduación? ¿Cómo que? ¿Exactamente? Consultor criminal, analista psicológico para organizaciones criminales. Horváth corrigió el eufemismo, casi cómico por su insuficiencia,
dando a entender que su organización se ocupaba de infracciones menores, no de la violencia que ella había presenciado. Vivian dijo que la precipitación se intensificó, y cortinas de agua oscurecían la vista más allá de las ventanas, que Vivian comprendió de repente que probablemente estaban reforzadas contra fuego de armas, descompresión explosiva y otras amenazas que nunca había considerado en un contexto residencial. ¿Y si rechazo esta oportunidad laboral?, preguntó, sospechando ya las limitaciones de sus opciones, como si las barreras se cerraran sobre las posibilidades que una vez creyó infinitas. De todos modos, seguirás bajo mi protección, respondió Horvath, suavizando ligeramente su tono al añadir. Las deudas deben pagarse íntegramente según tradiciones más antiguas que los vuelos espaciales tripulados, aunque la protección sin cooperación se vuelve mucho más complicada para todos los implicados. Un relámpago iluminó el comedor con destellos blancos y nítidos, proyectando sombras dramáticas sobre su rostro escamoso mientras se inclinaba hacia adelante. El momento de intensidad se vio interrumpido por un golpe en la puerta. Uno de sus agentes de seguridad entró con una calma deliberada que inmediatamente presagiaba problemas, a pesar de la falta de alarma evidente. Señor, hemos detectado vectores de aproximación no autorizados, informó el oficial de seguridad, cuya especie era desconocida para Vivian, pero su profesionalismo era universal. 3 naves en rumbo de intercepción desde el anillo de atraque comercial de la estación. Sus firmas coinciden con los patrones operativos del sindicato Venix. Agentes de Venix, afirmó Horvath en lugar de preguntar, levantándose de su silla con una eficiencia ensayada que sugería una amplia experiencia con amenazas repentinas. Antes de lo previsto, aunque no del todo inesperado dados los recientes conflictos territoriales. La transformación fue inmediata, refinada, diligente. El anfitrión fue reemplazado por algo más frío y calculador. Pulsó un control incrustado en el borde de la mesa. Aseguren a la señorita Holt en la cámara protegida, ordenó, dirigiéndose ya hacia lo que parecía ser un panel decorativo de la pared. No me esconderé mientras otros mueren por mi culpa, protestó Vivian, manteniéndose firme a pesar del miedo que le revolvía el estómago. Este es mi problema tanto como el suyo ahora. Usted mismo lo dijo. Horvath hizo una pausa, evaluándola con renovado interés. El cálculo en sus ojos se transformó en algo parecido al respeto. Hay una diferencia entre el asesoramiento estratégico y el combate, señorita Holt. Uno requiere tus habilidades, el otro no. El panel de la pared se deslizó para revelar una estación de monitoreo que mostraba imágenes de seguridad de su unidad residencial y los pasillos circundantes. 3 cápsulas de transporte se habían detenido justo después del puesto de control interno del sector premium. Figuras con equipo táctico se desplegaban por los pasillos de acceso con una precisión militar que sugería entrenamiento profesional en lugar de simple actividad delictiva. No están aquí para negociar, observó Horvath con calma, sacando un arma de un compartimento oculto y comprobando su indicador de carga con cierta falta de práctica. El mando de Venix finalmente decidió ocuparse personalmente del asunto tras el fracaso de su agente. Ese es su comandante de sector en la cápsula central. El entrenamiento en psicología criminal de Vivian se activó mientras estudiaba los monitores, detectando patrones en el ataque. Están preparando una entrada estándar, analizó en voz alta, sorprendiendo tanto al oficial de seguridad como a sí misma. Un enfoque de manual para un objetivo que se presume está en un lugar fijo con opciones de escape limitadas. Horvath arqueó ligeramente una ceja, reevaluando su posible utilidad en la crisis actual más allá de la simple obligación de protección. 8 agentes, probablemente. Más en las cápsulas, contra mis 4 agentes de seguridad en el sitio, calculó, buscando un dispositivo de comunicación seguro, desafiando las probabilidades incluso con ventaja defensiva y una posición superior. Necesitas una disrupción, sugirió Vivian, repasando mentalmente escenarios de su curso de respuesta táctica, la teoría académica manifestándose repentinamente como una necesidad práctica. Algo que rompa su formación y los obligue a adaptarse a variables inesperadas. Esperan resistencia de tu seguridad,
no la intervención de la autoridad de la estación. La expresión de Horvath pasó del escepticismo al interés mientras le hacía un gesto para que continuara, con creciente respeto en sus ojos, mientras ella esbozaba un enfoque poco intuitivo. El inspector Dumont ha estado monitoreando su residencia, continuó. Haga que su seguridad alerte a la autoridad de la estación de forma anónima sobre intrusos armados en el sector premium. Involucrar los canales oficiales crea complicaciones para los BENIC que no pueden manejar fácilmente. Invocar a la seguridad de la estación crea complicaciones que normalmente evito, respondió Horvath, aunque su tono sugería consideración en lugar de rechazo. Si bien la exposición del comando del sector de BENIC a las fuerzas del orden ciertamente afectaría su posición actual con su consejo supervisor. La lluvia artificial seguía impactando contra las ventanas mientras las cámaras de seguridad mostraban a los intrusos avanzando por los pasillos, usando elementos arquitectónicos como cobertura con poca práctica. Tenemos aproximadamente 3 minutos antes de la brecha, informó el jefe de seguridad, esperando las últimas instrucciones de su superior. Inicien la alerta, decidió Horvath, sin apartar la vista de Vivian mientras daba la orden, y activen el protocolo de evacuación. Los redirigiremos hacia la sección este mientras los extraemos a través de la red de mantenimiento residencial. Los siguientes instantes se convirtieron en un caos controlado. Los equipos de seguridad ejecutaban maniobras precisas, mientras Horvath guiaba a Vivian por pasadizos ocultos bajo el sector premium. Las rutas de emergencia se construyeron durante la construcción original de la estación, explicó mientras se movían por estrechos pasillos iluminados por luces de emergencia. La mayoría de los residentes olvidan que existen hasta que una crisis las hace necesarias. En efecto, llegaron a un hangar privado, donde esperaba una embarcación sin distintivos, con los motores ya a temperatura operativa. El equipo de seguridad aseguró el perímetro mientras las sirenas de alerta de la estación resonaban por todo el sector premium y los equipos de respuesta a emergencias se desplegaban para investigar la intrusión reportada. Tu sugerencia quizá haya evitado bajas esta noche, reconoció Horvath mientras abordaban la pequeña embarcación. El inspector Dumont sin duda descubrirá una operación mayor de la que anticipó, lo que creará problemas para los venecianos que no podrán resolver fácilmente. La nave se soltó de sus amarras y maniobró para alejarse del sector premium mientras las luces de emergencia iluminaban el exterior de la estación con patrones estroboscópicos. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Vivian mientras aceleraban hacia una de las instalaciones de atraque comerciales, a varias secciones de distancia. Horvath la observó con renovada atención. La dinámica entre ellos había cambiado radicalmente debido a su participación activa en la fuga. Ahora negociamos nuevos términos, dijo. Esta noche has pasado de ser un activo protegido a una aliada activa, lo que lo cambia todo en nuestro acuerdo. No, con la ropa aún húmeda por la condensación, Vivian observó a través de la pequeña mirilla de la nave cómo la seguridad de la estación rodeaba el sector premium. La psicología criminal se había transformado de una búsqueda académica a una estrategia de supervivencia, del estudio teórico a una necesidad práctica. Las advertencias de su profesor sobre los límites éticos parecían ahora increíblemente lejanas. Las preocupaciones teóricas se habían desvanecido ante la realidad inmediata. Los relámpagos seguían iluminando las nubes de partículas cargadas que se acumulaban cerca de los generadores de campo magnético de la estación. La violencia de la naturaleza cedía ante una calma, un paralelismo imperfecto con su viaje nocturno. El sindicato Benix se reagrupará y reevaluará la situación, explicó Horvath, cuya mente táctica ya trazaba planes de contingencia y contraataques. Pero la implicación del inspector Dumont complicaba considerablemente su estrategia. Las organizaciones criminales temen más la atención de las fuerzas del orden que las acciones rivales. El personal del hangar mantuvo una distancia profesional mientras aseguraba la nave, con la mirada cuidadosamente desviada, de una forma que sugería una amplia práctica en ignorar llegadas inusuales. No hicieron preguntas, no ofrecieron ayuda sin una solicitud explícita,
Ni siquiera reconocieron las llegadas antes del amanecer que se desviaban de los patrones de tráfico habituales. La arquitectura curva de la estación Helix brillaba contra el vacío mientras se acercaba el amanecer artificial. Las secciones giratorias creaban la gravedad a la que Vivian por fin se había acostumbrado tras 2 años a bordo. La tierra se cernía abajo como una promesa de un hogar al que nunca podría llegar, con sus familiares patrones azules y blancos inalterados, a pesar de los conflictos subterráneos que se libraban en órbita. Tu formación continúa el próximo semestre según lo previsto, afirmó Horvath al desembarcar. El equipo de seguridad había establecido un perímetro discreto, con instrucción práctica adicional en evaluación estratégica y gestión de crisis que las universidades no pueden proporcionar. Te salvé la vida con 3 palabras marcadas en un círculo, dijo ella en voz baja, y esta noche me has devuelto el favor sacándome del peligro. ¿Estamos a mano? Equilibrio restablecido, convino Horvath, esbozando una leve sonrisa en sus rasgos alienígenas al añadir. Aunque sospecho que nuestra relación no ha hecho más que empezar, señorita Holt. Algunas deudas crean vínculos que trascienden una simple transacción, obligaciones que perduran más allá de las circunstancias iniciales. Sus palabras tenían un peso que ella no comprendía del todo, pero que reconocía instintivamente, insinuaciones de un futuro enredo que la aterraban y la intrigaban a la vez. Había cruzado límites que le habían enseñado a defender, había violado principios que su educación había insistido en que eran absolutos y había descubierto que la realidad operaba en matices mucho más complejos de lo que la teoría académica reconocía. El ciclo matutino de la estación comenzó su curso. La luz artificial aumentaba gradualmente para simular los ritmos naturales de la Tierra. Los residentes salían para trabajar y divertirse, ajenos a la violencia que casi se había desatado en sus sectores más exclusivos. El futuro de Vivian seguía siendo incierto, atrapada entre mundos que jamás había imaginado que se cruzarían, sus opciones limitadas por las circunstancias que ella misma había creado con un instante de compasión. ¿Qué habrías hecho?, le preguntó a Horvath mientras se preparaban para separarse, impulsada por una genuina curiosidad. Si no te hubiera advertido aquella noche. Él reflexionó sobre la pregunta con evidente seriedad. Sus ojos dorados reflejaban algo que ella no alcanzaba a descifrar. Probablemente habría muerto, admitió con su característica honestidad. El rigeliano se había posicionado a la perfección. Mi seguridad se centraba en las amenazas externas y me había confiado por la rutina. Tus observaciones me salvaron la vida porque descubrí que no había visto lo que tú veías con claridad. La confesión tuvo un peso inesperado, una vulnerabilidad viniendo de un ser que proyectaba solo fuerza y cálculo en público. Supongo que ambos estamos aprendiendo, respondió Vivian, ajustándose el llavero en el bolsillo, cuyo peso ahora le resultaba familiar. Tú sobre la complacencia, yo sobre las consecuencias. Una lección cara para ambos, convino Horvath, señalando la cápsula de transporte que la llevaría de vuelta al anillo residencial, pero quizá lo suficientemente valiosa como para justificar el gasto. Vivian entró sola en la cápsula, observando a través de la pequeña mirilla cómo él se marchaba con su equipo de seguridad. Su imponente figura parecía, de alguna manera, menos intimidante ahora que comprendía la vulnerabilidad que ocultaba. El trayecto por las distintas secciones de la estación Helix le dio tiempo para procesar los sucesos de la noche, para considerar las implicaciones que iban mucho más allá del peligro inmediato. Sus aposentos parecían intactos cuando finalmente llegó, pero ahora todo se sentía diferente. El llavero plateado sobre su pequeño escritorio descansaba la hoja, ya no un simple adorno, sino una conexión tangible con un mundo al que nunca había pretendido pertenecer. Junto a ella yacía la documentación de la beca, un camino legítimo que, sin embargo, conllevaba obligaciones que apenas comenzaba a comprender. El sueño no llegaba a pesar del agotamiento provocado por los sucesos de la noche. Vivian yacía en su litera, observando la tierra girar a través de la pequeña ventana de su cama, continentes y océanos desfilando en majestuosa procesión, mientras reflexionaba sobre decisiones que le habían parecido tan claras hasta la noche del jueves. La línea entre el bien y el mal, entre la ley y la justicia,
Entre la supervivencia y los principios, se había desdibujado de maneras para las que su educación jamás la había preparado. Las clases del profesor Arlo resonaban en su memoria. Teorías académicas sobre psicología criminal y comportamiento organizacional que ahora tenían rostro y nombre, peso y consecuencias que trascendían el análisis estéril. Había salvado una vida, y al hacerlo, había alterado su propia trayectoria, se había adentrado en un camino que ya no podía abandonar fácilmente. Las clases matutinas se reanudarían en 3 días. Las vacaciones de verano concluirían con el regreso a la rutina y la estructura que tanto anhelaba. Pero Vivian comprendía con absoluta certeza que nada volvería a la normalidad. La camarera que había rodeado con un círculo 3 palabras en la cuenta ya no existía. La había reemplazado alguien atrapada entre 2 mundos, debatiéndose entre decisiones imposibles con una preparación insuficiente. El llavero reflejaba la luz del sol terrestre. Su letra grabada brillaba como una promesa o una amenaza, según se mire. Protección y obligación se combinaban en una elegante pieza de plata, un recordatorio de que la bondad a veces conllevaba costes imposibles de calcular de antemano. Finalmente se durmió cuando la estación Helix completó otra rotación. Sueños llenos de dragones y estrellas lejanas, con decisiones tomadas y caminos que se bifurcaban hacia futuros que aún no podía imaginar del todo.